Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestros descriptores de formato. Ayer veíamos el que era para el descriptor I, que es para enteros, y vamos a ver hoy el descriptor F, que es para el formato real. La sintaxis general para entrada o salida es, bueno, opcionalmente la R. Acuérdense que la R es el factor de repetición. F, que es el descriptor del formato real. W, que es la anchura del campo. Y punto D, en donde la D indica el número de cifras fraccionarias, ¿no? De decimales después del punto. ¿Sale? Entonces, bueno, si el número que nosotros le ponemos aquí es menor que el número de dígitos decimales del número, el valor se redondea. Si es mayor, se añaden ceros para completarlo. Lo mismo, si el valor es demasiado grande, lo que va a pasar es que va a imprimir asteriscos, ¿no? Bien, entonces un ejemplo sería F9.3. Quiere decir que es un número real con 9 eh, caracteres de ancho y 3 cifras decimales. Si el valor que quiero imprimir es bueno, aquí serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acuérdense que el punto decimal cuenta para los caracteres de anchura. ¿Sale? Entonces, como aquí tiene 6, me sobran 3. Lo que voy a hacer es alinearlo a la derecha y dejarme 3 espacios vacíos antes del número. ¿Sale? Aquí después F5.1, ¿sale? Solo es una decimal. Como el número que yo quiero imprimir es más grande que esto, o sea, en el sentido de que aquí son 5 cifras decimales o son 5 decimales, y aquí solamente le estoy dando la posibilidad de imprimir uno, ¿no? En el 5.1, como es más grande el número que lo que yo le estoy dando, se va a redondear. Por eso me va a imprimir 0.4. Ahora, si lo ven, deja dos espacios, el 0, el punto y el 4. Estos son estos tres, ¿no? ¿Por qué? Porque se redondeó. Lo mismo pasa acá, ¿no? F6.2, entonces son 6 de anchura con dos cifras decimales. Como este número tiene más cifras de las que yo le estoy diciendo que se impriman, lo que va a pasar es que lo va a redondear. Luego el caso opuesto es que aquí le estamos diciendo que son tres cifras decimales y el número que quiero imprimir solo tiene dos. Entonces, como solo tiene dos, pero aquí le estoy diciendo que me imprima tres, lo que va a pasar es que le va a poner un 0 a la derecha para completarlo, ¿no? Para completar esas tres cifras decimales. Ahí está. Y bueno, cuando no cabe el número en la anchura que nosotros estamos dando, por ejemplo aquí este número son 7, ahí van 3. Acuérdense que el signo también ocupa un espacio, entonces sería el menos, el 1, el 2, ahí van 3, 4 con el punto decimal y 3 de las decimales serían 7. Entonces aquí le estamos dando anchura 4, aunque los decimales aquí sí está bien, ¿no? 3 decimales con 3 que hay acá, pero no cabe y entonces pues nos va a imprimir asteriscos, ¿no? Esto es porque no se llena, porque no cabe, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. voy. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona.
ese es el programa que revisábamos ayer. Entonces vamos a hacerlo ahora, pero para los números reales, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar y aquí va a ser real. Y aquí vamos a cambiar el formato, le vamos a decir que primero sea un entero. Bueno, está bien así, que deje 3 espacios, pero aquí vamos a poner un número real que tenga 8 y 3 decimales. Vamos a hacer una serie. Ahí está, ahorita que se ejecute. Ahí está, ¿no? Entonces ingresamos cualquier número, un número fraccionario, y lo que va a hacer es que va a ir el contador desde 1 hasta 15, y luego lo que va a hacer es que va a tomar el número que nosotros le pusimos y lo va a elevar a la potencia de lo que le toca, ¿no? Por ejemplo, en el 1 pues es a la 1, cuando es 2 es al cuadrado, 3 al cubo, a la cuarta, a la quinta y así sucesivamente. Entonces vean cómo nos da alineados. Si ven cómo están alineados los resultados, se van alineando hacia la derecha, y conforme va creciendo el número, se van llenando todos los espacios que nosotros asignamos, que eran 8, y ya de la potencia 13 a la 15 ya son números muy grandes que no se pueden representar con 8 espacios, y entonces pues ya nos imprime lo que son los asteriscos. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. El truco más bueno, es que ahí va a haber una cuestión. Le podemos poner nosotros F0, por ejemplo, no 0.3 o 0.4, y aunque diríamos que es de anchura 0, no es que sea anchura 0, sino para un número real, si le ponemos el 0
después de la F, lo que va a hacer es que va a tomar una anchura tan grande como necesite para ese número. O sea, se va a adaptar, no es fija. Y si solo ponemos la F, No necesitas forzosamente la anchura. Es el segundo número, el primer número sí es obligatorio. bien. Bueno, en el caso de los reales, vean, nada más que aquí sí lo hizo de nuevo, pero ¿qué pasa? Ya no se alinea a la izquierda, sino se alinea a la derecha. Esto es porque va cambiando el número. ¿Sí lo ven? O sea, vean cómo aquí va creciendo y se va haciendo más grande la anchura. Entonces aquí no se alinea a la derecha porque no es un espacio definido. No es como que tengo 10 espacios y los que me sobren los dejo espacios antes. Sino que se va adaptando a lo que va necesitando el número. Entonces esa es una cuestión. Se puede usar, sí, pero te los alinea a la derecha. Perdón, a la izquierda, en vez de alinearlos a la derecha. Esa es una diferencia, pero se puede utilizar. ¿Sale? Ese es un pequeño truquito. Pero bueno, aquí le vamos a poner 10. Y ya ahora sí debería de caber. Entonces ahí nada más es cuestión de tener en cuenta cuál es el número más grande que vamos a imprimir para ver si en esa anchura cabe. Ahí está, ¿no? Aún con 10 no cabe, ¿no? Después del 10 ya no, ya no cabe, ya no se imprimen los asteriscos. Vean, si solamente ponemos 2.7 por ejemplo, bueno, vean como el 2.7, como son 4 cifras la que le estamos diciendo que nos dé, aquí lo completa poniéndole ceros, ¿no? 2.7 mil. Y así. El siguiente, que es 7.29, le agrega 2 ceros. El otro es 19.6830, le agrega un cero. Ya los siguientes no les agrega, ¿no? Sino que ya ahí va redondeando porque probablemente haya más cifras decimales y va a ir redondeando. Y ya donde no cabe, pues de nuevo, ¿no? Nos imprime los asteriscos. Entonces una forma es poner el el cero para que se vaya haciendo cada vez más grande. Bien. Entonces eso es por parte de los reales. Bueno, el siguiente es el descriptor E de formato exponencial. En realidad sí lo podemos llegar a utilizar, pero para cuestiones muy específicas, ¿no? Casi nosotros no nos familiarizamos con la escritura de resultados de esta forma, a menos que sean números
exageradamente grandes, ¿no? Por ejemplo, el número de Avogadro, que en notación científica pues es 6.023 por 10 a la 23. Entonces, en esta notación los números se normalizan en un rango de valores entre 1 y 10 y se representan por un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10, ¿no? Por ejemplo, este. Entonces, el formato exponencial no se corresponde exactamente con la notación científica, pues los números se normalizan en el rango de 0.1 y 1. Entonces, en el ejemplo anterior, el número de Avogadro se representaría en forma exponencial como 0.6023 por 10 a la 24. ¿Sale? Esa es la diferencia entre la notación científica y el formato exponencial. Entonces, si usamos el formato exponencial, que es la todos los números se van a expresar, está normalizado a que sea entre 0.1 y 1, ¿no? De esta forma. Entonces la sintaxis pues es la misma, ¿no? El factor de repetición, el descriptor de formato de exponencial, la anchura del campo y el número de cifras decimales. Entonces vean, ¿no? Si este es nuestro descriptor, tiene 8 de anchura, 2 decimales y el valor que quiero imprimir es este. Acuérdense que lo va a normalizar entre 0.1 y 1 y entonces esto lo va a escribir como 0.83 por 10 a la 2, que es regresar 1 y 2. Entonces aquí no pondría 0.83 por 10 a la 2. ¿Sale? Como solo le estamos dando dos cifras decimales, por eso se queda aquí en 83. Si nosotros aquí le damos más, 3 o 4, nos hubiera impreso 0.834 o 0.835 respectivamente, ¿no? Ahora vean, la cuestión aquí es que la anchura debe de considerar todos los símbolos. Por ejemplo, aquí lo puso así porque yo tengo 1, 2, 3, 4 del número, 5, 6, 7 y 8. Entonces vean, toda la anchura, los 8 caben aquí. Si queremos imprimir exactamente lo mismo pero con anchura 7 ya no cabe. Esto es porque aquí el el signo y los dos números del exponente pues te restan 4. Ya cuentan como 4 espacios para la anchura. Sale más los 4 del número 0.83, pues lo mínimo serían 8. ¿Sale? Y bueno, lo mismo que en el real, ¿no? Si yo quiero imprimir un número que tiene 4 cifras decimales y solamente le pongo 3 en el descriptor de formato, como estas 4 no caben, pues lo que va a hacer es redondear, ¿no? Va a ser redondear. Ahora vean aquí, son 10 de anchura y este es el número que tiene 2, 4, 6. Pero como no cabe y se va a redondear, esto se va a hacer 2, porque esto se va a hacer 8.40. ¿Ok? Entonces, aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Y vean, aunque no hay mayor necesidad de elevarlo, porque bueno, aquí es por 10 a la 1, que sería por 10, y ya nos quedaría el 8.40. ¿Sale? Entonces, aún con la potencia 1 nos lo va a indicar, ¿no? Y se va a normalizar entre 0.1 y 1. Y lo mismo, si aquí yo le estoy diciendo que quiero 4 decimales, pero el número tiene menos, o sea, 83 solo tiene 2, y quiero que me imprima 4, pues lo que va a pasar es que lo va a completar con ceros. Que es esta parte en donde están aquí los ceros. Y vean cómo ahí sí ocupa 10. Espacios para escribir todo, ¿no?
Les digo, lo ocupamos menos, pero se puede llegar a emplear, ¿no? El descriptor de formato científico, pues ya es muy parecido al que acabamos de ver, ¿no? Solo que ahora normaliza los valores entre 1 y 10. En este se normaliza entre 0.1 y 1, y en este se normaliza entre 1 y 10. ¿Sale? Entonces vean el mismo número que está acá, el 83.456. Aquí se representaría como 8.35 por e a la 1, ¿no? Por 10 a la 1. De nuevo, como acá son solo 2, pero yo necesito imprimir 3 y no caben, pues se redondea y por eso me pone el 8.35. Entonces esa es la única diferencia, que el formato exponencial está normalizado entre punto 1 y 1 y que el formato científico o notación científica, perdón, está normalizado entre 1 y 10. Bueno, el descriptor del formato lógico, la sintaxis general, pues ahí está, ¿no? El factor de repetición, que es opcional, L, que nos indica el formato lógico, y una anchura de campo, ¿sale? Como sabemos, la salida de un dato lógico solo es verdadero o falso, y su valor se ajusta a la derecha del campo. Entonces, son solo dos posibles resultados, que son true o false. ¿Sale? Entonces, bueno, cuando nosotros obtenemos un resultado lógico, nos va a dar el valor false o true como tal. Pero ya cuando lo queremos imprimir, esto se convierte solo en F, el false se convierte solo en F y el true se convierte solo en la letra T. Entonces, este es el valor leído o el valor encontrado que tengo que imprimir, el valor lógico verdadero, que es true, que son 6 caracteres, ¿no? Porque es punto, true y el otro punto. Pero cuando me imprime, solamente me imprime la F si es false o la T si es verdadero. ¿Sale? Entonces, si ven, se ajusta siempre a la derecha de la anchura del campo. Entonces aquí es un lógico de 5 y como solo es false, pues me deja 4 espacios y la F, ¿no? Entonces, y bueno, el último es el descriptor A de formato carácter. Entonces, cuando nosotros queremos imprimir una cadena de caracteres con ciertas características o dándole un formato, ¿no? O queremos imprimir texto dentro de una etiqueta de formato, usando una etiqueta de formato, tenemos este descriptor, ¿no? La letra es la A, es opcional ponerle el factor de repetición y también es opcional ponerle la anchura, ¿no? Entonces, si W no aparece, el descriptor A lee o escribe el dato carácter en una anchura igual a la longitud de la variable carácter. Entonces, si W aparece, el descriptor lee y escribe el dato en una anchura fija a W. ¿Sale? Si W, que es la anchura que le estoy dando aquí, es mayor que la longitud de la variable, pues en la salida la cadena de caracteres se ajusta a la derecha del campo, ¿no? Luego, si W es menor que la longitud de la variable carácter, entonces en la salida, aquí, si la anchura es menor que lo que queremos imprimir, no nos va a poner asteriscos. Lo que va a pasar aquí con una cadena de caracteres es que lo va a truncar, ¿no? Si W es menor que la longitud, o sea, la anchura es menor, en la salida solo se escriben los primeros W caracteres de la cadena. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver esto a qué se refiere. Aquí está, ¿no? En descriptor A sin número, sin anchura. El valor interno que quiero escribir, o el valor que voy a escribir, es esto. ¿Qué longitud tiene la variable carácter? Bueno, se supone que este resultado yo lo pude haber almacenado en una variable de tipo carácter, pero en esa variable tuve que declarar la longitud máxima. Entonces, si no pongo aquí en el descriptor un número, va a tomar la longitud máxima
de la variable carácter que se está imprimiendo. Aquí le estamos diciendo A8, o sea, son 8 espacios disponibles en ese formato. Esta es la cadena que vamos a imprimir, contiene 6 y entonces se ajusta a la derecha y se imprimen 2 espacios en blanco a la izquierda de esa cadena. Ahora ponemos que sea A4, pero la longitud de nuestra variable es 6, o sea, tengo 6 letras que imprimir y aquí solamente estoy asignando 4 espacios. Entonces en teoría no cabe. A diferencia de con los números que nos imprimen los asteriscos, aquí solamente va a imprimir los W primeros caracteres, ¿no? Entonces como aquí es 4, pues va a imprimir los primeros 4 de esta cadena. Por eso aquí nos muestra solamente este. Y bueno, los descriptores X, T de posición horizontal y el slash o diagonal de posición vertical. Entonces, ¿qué pasa? Los descriptores X y T se utilizan para controlar el espacio horizontal y el descriptor slash para controlar el espacio vertical. La sintaxis es la siguiente. Bueno, aquí es n, que es un número, y la x. ¿Sale? Entonces puede emplearse para espaciar los datos. El descriptor nx salta n espacios en la línea actual, que es lo que hicimos en el descriptor de formato del programita de ayer, ¿no? Y del de hoy. Ponemos entero y luego le ponemos un 3x. Eso es para que nos deje 3 espacios entre un dato y otro de los que se tienen que imprimir. ¿Sale? El otro es el t, el descriptor t, el cual salta directamente a la columna número C en la línea actual. Entonces, si nosotros ponemos la T y un número aquí, se va a brincar, ¿sale? Hasta esa línea. Si lo usamos para imprimir, lo que va a pasar es que va a comenzar a escribir en esa línea. Y si lo usamos para leer, lo que va a pasar es que va a saltar todo lo que esté escrito desde la línea 1 hasta la línea en donde lo estamos enviando. Todo eso lo va a ignorar y solamente va a comenzar a leer después de la columna que le estamos diciendo. Entonces esa es la diferencia. Y bueno, el slash, lo que hace la diagonal es que va a generar es como si le diéramos un enter, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que se va a generar un espacio, o sea, entre renglones. Eso es lo que va a pasar con el slash. Envía la línea actual a la salida y empieza una nueva. ¿Sale? Entonces es como si le dieran un enter. Bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos números enteros, que están los números enteros y los números reales. Entonces vean, en el primero dice 1x, o sea, va a dejar un espacio inicial. Después va a imprimir una cadena de 30, T30 es que va a saltar hasta la columna 30 y va a imprimir el valor de A. ¿Sale? Bueno, aquí no es el valor de A, aquí va a imprimir una cadena de caracteres. No le estamos dando la anchura, entonces va a tomar la anchura directamente de la variable que estamos imprimiendo, que en este caso es resultados. Entonces aquí debería de haber es un espacio más 30 que salta en la columna en la 31. Entonces aquí debería de haber 31 puntitos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. ¿Sale? Ahí está, son los 31 puntitos porque estamos dejando un espacio con este descriptor y estamos saltando hasta la
columna 30 con este otro y ya de ahí se imprime la palabra resultados. Luego dice imprime, deja un espacio, un entero, dos espacios y un entero, que es esto que está acá. Luego deja un espacio, va un entero, luego un real, luego un espacio, bueno, un enter, de ahí espacio y otra vez un número real. Ahí está, ¿no? Ahora vean, aquí dice 1x, dejó un espacio, que es este. Bueno, no me deja seleccionarlo, pero sería la primera, el primer punto de esta línea, ¿no? Dice que de ahí dos veces, vean aquí tiene el 2, que es el factor de repetición. Entonces dice que dos veces un entero de 4. Entonces deja el primer espacio, que es el primer circulito, luego 4 para el entero que le estoy diciendo, luego otros 4 para el entero, ¿sale? Aquí está. De ahí tenemos uno que dice 1x, 2i, este es igual, ¿no? Deja un espacio, lee dos reales, luego lee dos enteros, luego el real, da un enter y luego deja un espacio y lee de nuevo un real. Entonces, vean cómo ahora hizo lo mismo. Aquí ya vale 7.5, pero como le estamos diciendo que complete tres cifras decimales, pues por eso se va a 7.500, ¿no? Luego da un enter, es decir, baja uno, deja un espacio y luego imprime el siguiente real. Entonces podemos controlar la columna y el ir avanzando hacia abajo cuando nosotros vamos mandando a imprimir los resultados, ¿no? Dándoles formato. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a ver. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, también podemos agrupar los descriptores de formato. Sale, nada más que ahorita sería 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces sería así como 4.1. ¿No?
Entonces aquí es para un real para nota 1, otro real para nota 2, otro real para nota 3 y otro real para nota, ¿no? Para nota F. Vamos a llamarle de esa forma. Aquí va una cadena de caracteres y entre cada dato estamos dejando 3 espacios. ¿Ok? Entonces, solo lo voy a hacer 5 veces. Aquí vamos a hacer un print. No, pero no. Vamos a hacer con el ciclo. Bien. Bueno, quería hacerlo para una lista de alumnos, pero en realidad eso implica que ocupamos vectores o una matriz, entonces no nos vamos a meter en esa situación ahorita. Simplemente es para que vean cómo aquí puedo imprimir
la cadena de caracteres y todos los datos, ¿no? Le estoy dando el formato a todos para que se vean de manera ordenada a la hora de imprimirlo. Quiero que observen lo que estoy ingresando y qué es lo que me va a imprimir. Y me dicen qué es lo que pasó. ¿Sale? Entonces, si lo ven. ¿Qué pasó con mi nombre? Solo tomó los primeros caracteres. ¿Sale? Bueno, Sí, eso, ¿por le qué? quita, ¿no? Todos. ¿Por qué pasa eso? Porque no reconoce el espacio. Entonces, fíjense, la longitud máxima es 20. Entonces, mi nombre completo excede esos 20. Pero, como no le puse apóstrofes o comillas, simplemente empecé a escribir. Lo que va a pasar es que toma la primera cadena de caracteres completa. Entonces, cuando encuentra el espacio, ese espacio no lo identifica. Para él, ahí terminó la cadena. Y entonces, esa es la parte con la que se queda. Digamos que como que lo trunca, ¿no? Bueno, no es que no lo trunque, sino que solo lee los primeros que están antes del espacio. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, a la hora de escribir esa cadena de caracteres, le pongo apóstrofe o comillas. ¿Sale? Y entonces ahí sí ya puedo. No. Ahí lo va a leer. Vuelvo a meter las calificaciones. Y entonces vean ahora qué pasó. ¿Por qué las comillas sí las lee? No, lo que pasa es que cuando está entre comillas o entre apóstrofes, todo lo que Ajá. esté entre comillas o apóstrofes es una cadena de caracteres. Oh, bien. Por eso nosotros cuando usamos el comando print para mandar a imprimir algo por el monitor, siempre le ponemos o comillas o apóstrofes, porque él entiende que todo lo que está dentro es una cadena de caracteres y lo va a imprimir. Aquí no importa qué tan larga sea o corta, porque estamos usando el formato libre, entonces imprime todo. ¿Sale? Pero si yo aquí pusiera un formato en donde dijera, no sé, A50, a los 50 caracteres ahí lo corta. Pero como usamos el print asterisco, que es formato libre, siempre nos imprime completo lo que está aquí dentro de la cadena de caracteres, ¿no? O bueno, dentro de los apóstrofes o de las comillas. ¿Sale? Aquí ya hace lo mismo, ya reconoce todo el nombre ahora sí como una cadena de caracteres, pero ¿qué pasa? Pues como es demasiado largo, excede los 20 de la longitud que tiene máxima este nombre, solamente leyó hasta el Hernán, ¿no? Y hasta ahí lo toma y eso es lo que imprime. Pero ahí se, profe, pero ahí sí le puede poner el len igual a 30 también para que pueda leer todo el nombre completo. Así es, Donde ya ahí no afecta, ¿no? ¿no? Ahí ya cambiamos y ya leemos, aquí le ponemos 30. No.
Lo siento, se cerró esto. Entonces, no sé si con 30 ya quepa, pero bueno, ahí está, ¿no? Sale. Y bueno, ¿qué pueden imprimir o poner dentro de esas cadenas de caracteres? Todo lo que viene en el código ASCII de 8 bits, ¿no? Como cadena de caracteres sí reconoce la arroba, sí reconoce el acento, ¿sale? Entonces vean, ahí está. Y ya me puso, bueno, como les decía, esto estaría enfocado a hacer una lista, ¿no? De alumnos en donde aparecieran toda la lista de nombres junto con todas las calificaciones, hacer un concentrado. Pero para eso, pues necesito crear vectores y matrices para poder guardar todos los nombres y todos los números, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y entonces, pues bueno, dije, ahorita simplemente lo que quiero es evidenciar o ver esa forma, ¿no? De hacer Bueno, pero para que vean cómo el formato sí ayuda, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a convertir esto en un vector. Sale de 5 nada más, lo voy a hacer. Entonces es un vector que, bueno, ahora se va a llamar nombres. Y aquí en real, igual, ¿no? Dimensión, creamos un vector. Tiene igual una longitud de 5. Ahí está, ¿no? Entonces hacemos un do igual desde 1 hasta 5, donde vamos a leer nombres, pero la posición i, o sea, es decir, cuando i vale 1 vamos a leer la primera posición de los nombres, y lo mismo para las no calificaciones, ¿no? Y hacemos un undo, luego hacemos un do igual desde 1 hasta 5. Bueno, está haciendo muy rápido de forma improvisada, ¿no? Podría hacerse mejor con menos variables, un poquito más, vamos a llamarlo más propio. Pero bueno, va a funcionar para el efecto de lo que queremos hacer. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Las primeras calificaciones de mecánica. Por eso dije, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ay, ¿por qué soy tú?
Este, Se mamó. El que sacó punto 5. a ver, otro, voy a ver otro de Profe, por acá. profe, ¿se Evo, acuerda ¿qué pasó? con la calificación? Y era 0.5, chale. Hombre, profe, ya no está quemando. De ahí, ¿quién? Vamos a Póngame a ver. mí, profe. Ya lo tenía No, que ya ver. son muchos hombres, lo siento. Tú no eres hombre. Cuidado, Ahí está Yami también. Se mamó. Pase adelante. Ah, bueno. Ok. Bueno, ahí en el... Bueno, no voy a volver a meter toda la información, pero me falló porque tendría que haber sacado este primer print de los datos son del do para que solo se viera una sola vez, ¿no? Los datos son y de ahí empezar a imprimir los nombres con las calificaciones. Como quedó dentro del do, pues lo imprimió 5 veces. Los datos son, los datos son, los datos son. Pero bueno, lo correcto sería que solo saliera los datos son y la lista de nombres con las calificaciones. Pero si se dan cuenta, lo hace de forma muy ordenada, ¿no? Alinea los nombres a la izquierda, deja los 30 espacios y comienza a escribir todas las calificaciones y alinea a la derecha los números. ¿Sale? Solamente las últimas calificaciones utilizan efectivamente los 4 espacios, que es el 10.0, ¿no? Ya no hay una nota más alta y de ahí hacia abajo pues todas caben, no hay ningún problema. Entonces, bueno, y de esa forma, pero vean cómo sí le da mejor presentación a los datos, ¿no? El usar un descriptor de formato a que si solamente lo ponemos así, sin ningún tipo de formato, pues nos pondría un montón de ceros, nos saldrían, si no caben en la anchura de la ventana, lo pondrían 2 líneas, etcétera, ¿no? Entonces sí mejora la presentación y el manejo de la información a la hora de darle un formato. Profe, para que quedara así como dice usted, de los datos son el endu iría antes del print, ¿no? No, es que tendríamos que sacarlo acá nada más. El print, sacarlo, ¿no? Ah. Ahí. Ajá, así. Bueno, ahorita lo vamos a hacer muchísimo más resumido. No voy a escribir tanto. Said sigue Ah. siendo el tubo. Bueno, ya ahí me equivoqué yo. Ya, bueno, ya. Ahí está. Faltó nosotros y ustedes. No, porque es alumno, entonces tiene que ser un pronombre personal de una sola persona. Nosotros y ustedes incluye, es plural. Entonces, pero vean, ahí está ya la tablita, ¿no? Los datos son, y ya están, ¿no? Yo, tú, él, ella, aquel. Sí, yo el 0. Sí, es que el 0 es que yo ahí me equivoqué y fue un error de dedo y en el nombre del alumno puse 0. Y bueno, pues se llama 0, ¿no? Al final es un carácter válido. Ojo, es un carácter válido, ¿no? El 0 es como tal, es un carácter también, aunque puede ser, es un número, pero puede ser tratado también como un carácter, ¿no? Una cadena de caracteres. Y entonces ahí vean, ¿no? Ya sale de forma más ordenada toda la información que nosotros recopilamos a través del usuario, ¿no? Es decir, esto. Ahora, ¿cuál es la verdadera intención de esto? Pues no que nos lo muestre aquí y simplemente se quede ahí,
y tenga yo que escribirlo cada vez, ¿no? Sino que se pueden generar este tipo de datos, este tipo de información se puede generar en un problema, o sea, resolver un problema que me genere una tabla de datos ordenados y entonces darles este formato, pero que no se quede aquí en el monitor, sino mandarlos a imprimir en un archivo, guardarlos en un archivo, que me sea más fácil después solamente abrir ese archivo, un bloc de notas o un archivo de Excel y ver la información que ya generé de mi problema, ¿no? O generar una base de datos como sería esta, en donde guardo los nombres y las calificaciones para después en algún otro programa leer esa información, desde estar disponible esa información y leerla desde el archivo de texto que ya creé, ¿sale? Entonces esa es como que la intención con la que nosotros aprendemos esta parte, para darle formato a los datos, tenerlos de manera bien en un archivo o en un texto y poder leerlos posteriormente, ¿sale? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. De mi parte no, profe. Bien, entonces esta es la forma en la que usamos los descriptores. Ahora vean, podemos agruparlos. Si yo voy a usar un descriptor de formato más de una vez, ¿sale? Podríamos ponerle simplemente aquí así 3 y lo que va a hacer es que va a leer el nombre, bueno, va a imprimir el nombre, va a dejar 3 espacios y luego va a buscar imprimir, bueno, aquí serían 4 veces un número real, pero el problema es que serían uno seguido del otro, o sea, sin espacios, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues los agrupamos y le decimos 3x, ¿sale? Y entonces ahí le estamos diciendo, este grupo lo vas a repetir 4 veces, ¿sale? Esto solamente es útil cuando estamos imprimiendo datos del mismo tipo y exactamente con el mismo formato. Entonces, si lo hacemos, ahí, espérenme. Que solo lo haga 2 veces. No quiero llenar la tabla otra vez con 5. Por eso digo. Bueno, ahí no le hagan caso al error. Yo estaba esperando que me saliera. Ahorita les explico por qué. Pero vean, lo que les decía, ¿no? Agrupamos esto y vean cómo sí me lo imprime de forma correcta, ¿no? Tú, sí los imprime bien, les pone ahí las cifras decimales, etcétera. ¿Sale? ¿Por qué me salió el error? Porque mi vector está definido con 5 espacios y le cambié el do que lee, pero no le cambié el do que imprime. Entonces, cuando llegó a la parte aquí que va de 1 a 5, cuando quiso imprimir el renglón 3, no hay información que imprimir, solamente leyó 1 y 2. Entonces, pues no, como no hay nada que imprimir, me marcó ese error en el tiempo de ejecución, porque no había nada que imprimir, era como que imprimir datos vacíos, ¿sale? Entonces por eso me salió ese error, pero bueno, ya estaba yo consciente de que así iba a ser. Entonces ahí está, ¿sale? Entonces, si vamos a repetir el formato, pues lo podemos agrupar, es decir, ponerlo entre paréntesis y antes del paréntesis poner cuántas veces se va a repetir, ¿sale? Como les digo, solamente funciona si lo que vamos a imprimir es exactamente con el mismo formato. Si queremos darle formato diferente a cada dato, pues tenemos que hacer como lo teníamos antes, ¿no? Que escribimos
todas las veces el espacio y el descriptor correspondiente. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. Bueno, ¿Podría subir el programa un poquito más para arriba? Para que lo pueda copiar. sí, claro, voy. Porfis. Ahí está. Copiar, tomarle foto. Ajá. Para que ahorita lo copio aquí mi laptop. Aquí que copie me va a tardar mucho. Ahora Jason. Habla Jason. ¿Qué pasó? Ya, profe, gracias. Sale. Ok, entonces, bien. Para mañana quiero que le den una leída. Bueno, esta parte. Bueno, lo de la repetición de descriptores ya lo hicimos, ¿no? Ahorita ya lo vimos. Pero ya vamos a ver la parte del procesamiento de archivos. O sea, ya mañana ya vamos a ver cómo crear un archivo, cómo mandar a imprimir a un archivo. Y en los días siguientes vamos a ver cómo leer datos desde un archivo. Entonces, pues más o menos denle una leída a esta parte, el 7.5 que es procesamiento de archivo, para que ya tengan una idea más o menos de qué es de lo que vamos a estar hablando. ¿Sale? Chequenlo. Y pues igual cualquier duda ya la comentamos mañana. ¿Sale? Ok, profe. Está bien, profe. Profe, Bueno, ahorita sí no es tanto como de ponerles ejercicios y que practiquen, porque son muchos conceptos nuevos que estamos revisando, cosas que tenemos que, pues que explicar, ¿sale? Pero si se dieron cuenta, pues usé ahorita en el ejercicio que acabamos de hacer para la lista de alumnos, ocupé la parte de vectores que ya habíamos visto, la parte de los ciclos para imprimir, para leer, el do. Entonces, ¿qué pasa? Todos los problemas conforme vamos avanzando en el curso, pues van a ir requiriendo de todos los conocimientos previos, ¿sale? No es así como de que no voy a ocupar esta estructura de control o no voy a ocupar esta parte, todo. De aquí en adelante ya los problemas son de ocupar todo lo que hemos visto, ¿sale? Pero bueno, entonces denle una leída a esa parte y ya mañana lo comentamos. Ok, profe. Órale, que tengan buen día. Hasta luego, ¿Cómo, profe. cómo dijo que se llamaba el programa, el de ahorita, el tema que vamos a leer? Procesamiento de archivos es el Ok. 7.5, si mal no recuerdo. Ok, gracias. Sale, dale, paz. profe. Va que va. Mañana. Hasta mañana. Mañana.